Ya vamos a empezar a grabar la tutoría. Vamos a empezar a grabar la tutoría. Espero que tengan todos muy buena noche, que les haya ido muy bien, que todos estén muy bien. Vamos a hablar de la primer teoría administrativa, que es la teoría de la contingencia. ¿Listo? Entonces nos dice aquí, según la Real Academia, espérame que se va a conectar alguien ahorita, listo. Nos dice, entonces, teoría de la contingencia, la primera teoría que vamos a ver. Según la Real Academia Española, ¿sí? La contingencia nos dice es, primero, posibilidad de que o que no suceda algo. Segundo, cosa que puede suceder o no suceder. Y tercero, una contingencia puede ser un riesgo, ¿sí? El enfoque de la contingencia tiene por objeto de estudio la situación y las relaciones entre variables y sistemas que intervienen en determinada situación en una organización. ¿Listo? Entonces nos dice aquí que se van a analizar dos variables. Las variables internas, el tipo de organización, el tamaño de la organización, las competencias de las personas, los productos o servicios, la tecnología, estilos de dirección, procesos, los sistemas de control, los aplicados. En otras palabras, en qué soy fuerte, en qué es fuerte mi empresa y en qué es débil. ¿Listo? Para según eso actuar. Y se tiene que tener en cuenta las variables del entorno externo, como pueden ser los cambios políticos, tecnológicos, socioculturales, ambientales, económicos, científicos y climatológicos. En otras palabras, la teoría de la contingencia quiere decir que ustedes, como futuros administradores, administradoras, ¿listo? ¿Qué es lo que tienen que saber? Tienen que saber que puede suceder algo y que tienen que saber cómo actuar. En otras palabras, dándoles un ejemplo, con la situación de la pandemia, ¿sí? Todas las empresas se tuvieron que adecuar, ¿sí? ¿Y qué tuvieron en cuenta para adecuarse? ¿Qué variables internas tenían? Todos los trabajadores, los procesos, los productos, quienes trabajaban, qué era lo que sabían hacer, cómo lo sabían hacer, ¿para qué? Para seguir trabajando de manera digital, ¿sí o no? Esa fue una contingencia que sucedió la pandemia. ¿Y cuáles son las variables externas? Lo que permite el Estado. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer? Pero tenemos que seguir actuando, ¿sí? Como decir, por ejemplo, ¿qué hicieron muchas empresas para adecuarse ahorita en esta contingencia de la pandemia? Empezaron a vender por Internet. ¿Cómo están trabajando la mayoría de las empresas? Reuniones por Zoom, reuniones por Meet, reuniones por cualquier plataforma, por WhatsApp, ¿cierto? Por Google Duo, en fin. Como, el ejemplo más claro que estamos viendo es como decir ahorita la universidad. Estamos haciendo las tutorías por este medio digital, ¿cierto? Que, que la idea es siempre algo que debemos tener en cuenta todas las personas, ¿sí? Y ustedes como administradores es que lo primero que sucede cuando hay un cambio es que el cerebro se resiste a ese cambio, no quiere que cambien las cosas, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Cuando usted sale, ¿sí? O salía, pues antes de la pandemia, ¿cierto? Y usted dice, de mi casa al trabajo, siempre coge la misma ruta, ¿cierto? Siempre va al supermercado y por lo general siempre coge los mismos productos o hace la misma ruta en el supermercado. ¿Por qué? Porque su cerebro no le gusta cambiar. Su cerebro dice, no, el cambio es malo. Es lo que el cerebro humano está programado para decir, el cambio no me gusta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando sucede una contingencia, tenemos que adaptarnos a ese cambio. Tenemos que trabajar en base a algo que puede suceder o no puede suceder. Como decir, en este caso viene siendo lo de la pandemia y decimos, bueno, las tutorías, como decir, de las universidades son buenas o son malas, en fin, tenemos que adaptarnos a que eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Que en algún punto se van a normalizar y van a volver, sí, en fin, listo, eso es lo que se busca. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacernos? Mi empresa, ustedes, su empresa, se tiene que adaptar a eso. Y tiene que entender que va a haber una resistencia, que va a haber que el cerebro humano desde la misma empresa se va a resistir. Pero ¿qué pasa? Que como buen administrador tengo que aceptar que eso va a suceder y tengo que crear un plan de cambio para poder mejorar y poder adaptarme a eso. Eso quiere decir la teoría de la contingencia, ¿sí?
Les hago pues mucho énfasis, como decir, en esto de la pandemia, pero ¿cómo podría ser otro caso? Que todas las empresas tienen un plan de contingencia, principalmente pues en Pasto, ¿sí? ¿Cuál es el otro plan de contingencia que tenemos? El plan de que si explota el Galeras, han hecho como 2 o 3 ejercicios de salida las autoridades de decir, bueno, se tiene que salir, que las personas tienen que ir en orden, con calma, tienen que llevar un pito, tienen que tener un lugar de encuentro, en fin, pero ya hay un proceso para eso que puede suceder o no puede suceder, ¿cierto? Eso quiere decir principalmente la teoría de la contingencia, que yo como empresario, ustedes como empresarios, tienen que entender que cualquier situación puede cambiar totalmente el funcionamiento de mi empresa, ¿sí? O que me va a afectar en algún punto. Otro ejemplo de cuándo sucede la contingencia y por qué tenemos que estar preparados, ¿sí? Les pongo, por ejemplo, las empresas que se dedican al azar, como lo puede ser Baloto. Baloto todos los meses está preparado, o todas las semanas, perdón, está preparado para que alguien se gane la Baloto, ¿sí? Se gane el premio. Ellos no quieren que se lo ganen, obviamente, pues no quieren entregar el dinero, pero están preparados para que si se lo gana todos los días el miércoles, creo que es el sorteo de Baloto, ¿sí? Que si se lo gana alguien, el jueves ya saben qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Van a seguir con el mismo precio o ya le van a bajar al sorteo, pero van a seguir trabajando. Están trabajando por algo que puede suceder o no puede suceder. ¿Listo? Ahora, ¿por qué les hago énfasis en esa primera parte en la resistencia al cambio? Porque las personas no les gusta. A sus clientes no les va a gustar que cambie algo. Como decir, ustedes llegan y dicen, bueno, la contingencia es que yo estoy vendiendo tecnología, por ejemplo, ¿sí? Y salió una tecnología muy nueva que ya no se están vendiendo mis productos. ¿Qué hago yo? Tengo que empezar a vender esos productos. Pero mis clientes de pronto se resisten a ese cambio. Tengo que mostrarles qué es lo bueno del nuevo producto, ¿sí? Pero tengo que estar preparado para eso que puede llegar a suceder o no suceder. Las situaciones que pueden llegar a suceder o no suceder son infinitas, ¿sí? Como yo les acabo de hacer ejemplos de situaciones empresariales como la de Baloto, o situaciones de salud pública como lo es como decir la pandemia, o de catástrofes naturales como el volcán, ¿cierto? Principalmente aplica para catástrofes naturales obviamente como de salud, ¿listo? Pero ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo voy a reaccionar para poder seguir funcionando, que mi empresa no se caiga, ¿sí? ¿Por qué motivo es tan importante esta teoría de la contingencia? Porque ¿qué pasa si usted, dueño de su empresa, póngase a pensar, llega y dice, no, la contingencia, la situación que pasó, se hizo caer mi empresa, ¿sí? Si todas las empresas piensan así, la economía de un país se cae. ¿Quién es la que mantiene la economía del país? Las empresas. El flujo del dinero, ¿sí? Se mantiene y gira en torno a las empresas. ¿Listo? Gira en torno a las empresas. Entonces, las empresas son las que deben continuar. Ahora, eh, entonces, teoría de la contingencia. Vamos a hacer el ejemplo muy bien, como decir ahorita en la pandemia. ¿Quién me puede decir cómo se ha estado adaptando? ¿Cuáles son los pasos? Porque eso es lo que nos dice la teoría de la contingencia. ¿Cuáles son los pasos que debo realizar para adaptarme a esa situación que puede suceder o no puede suceder? Entonces, ¿cómo sería la pregunta que yo les hago? ¿Cuáles son las actividades que está haciendo su empresa para adaptarse ahorita en la contingencia que estamos de la pandemia? ¿Quién me dice? Teletrabajo, profe. Listo, muy bien, el teletrabajo. ¿Qué más está haciendo? ¿Qué Nos más? están rotando también por turnos. Ah, listo, muy bien, se están rotando los turnos para trabajar. ¿Qué más? Otra persona también, ¿qué más dicen? Muy bien, Sandra, muy bien los ejemplos. ¿Quién más? ¿Qué más dicen? ¿Qué más están haciendo las empresas de ustedes para poder superar esa pandemia? Profe, acá en la fundación lo que se hizo ¿Cómo? fue, lo que acá en la fundación lo que se hizo fue
realizar turnos rotativos. Por ejemplo, antes se trabajaba de 7 a 2 y de 2 a 6. Ahora se trabaja ya desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde, una jornada continua para minimizar. En otros casos, como los psicólogos ya no asisten todos los días, sino que 2 días sí, otros 2 días no, y, y utilizar pues los elementos de protección personal. Listo, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo más se están adaptando las empresas? ¿Qué dicen? ¿Quién más? Un ejemplo más. Vamos, la última persona, alguien más. ¿Qué está haciendo su empresa para adaptarse a esta contingencia? ¿Cuáles son las actividades que está realizando? Profe, pues yo no tengo empresa, ¿no? Pero yo he visto restaurantes, todo eso que venden comidas, pues que su plan es descuentos, eh, también, ¿qué es? A domicilios. Y, por ejemplo, Mr. Pollo estaba dando un pollo y estaba dando una gaseosa por el pollo, cosas así. Listo, sacar promociones, ¿cierto? Hacer ya no la promoción en el restaurante, sino que por redes sociales lo están empezando a hacer más. Muy bien. Esas son las actividades. Eso es la teoría del cambio, ¿sí? Tal cual como lo hemos venido haciendo en la teoría científica, clásica, relaciones humanas, sistémica, burocrática, estructuralista, las 6 que hemos visto. Tal cual, esas actividades que acabamos de decir, que acaban de decir ustedes, son los pasos que ustedes deben poner en su trabajo, ¿sí? ¿Qué está haciendo su empresa para adaptarse a la contingencia? Es algo que sucedió, ¿sí? Siempre había ese riesgo de que suceda una pandemia que sea muy grave, ¿listo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer un administrador? Superar esa resistencia al cambio, ¿sí? Superar esa resistencia al cambio y decir, bueno, como si en el último ejemplo que nos dice Marvin, los clientes ya no nos están comprando porque no pueden entrar al restaurante. ¿Qué estamos haciendo? Vendámosles, obviamente, por domicilio, ¿sí? Pero hagámosles una promoción para que me sigan comprando. Tengo que adaptarme yo. Mi empresa se tiene que adaptar. ¿Listo? Si no, pues mi empresa va a caer, la economía del país va a caer. Simple, ¿sí? Ahí, por eso hice tanto énfasis en la primera parte en decir por qué es importante que toda empresa tenga un plan de teoría de contingencia. No obviamente se tiene que enfocar siempre en eso, sino que se tienen que tener las bases de cómo yo puedo mejorar mi producto o servicio para que el cliente no se vea tan afectado, ¿sí? Reconociendo lo primero, siempre hay una resistencia, ¿sí? Siempre hay una resistencia al cambio. Como si en el ejemplo que yo les hice, me imagino que a más de uno creo que se dieron cuenta, ¿cierto? Siempre cogemos la misma ruta para ir al trabajo o la misma ruta para ir a la universidad o que nos vamos a visitar a alguien, siempre cogemos la misma ruta, ¿sí? O hacemos básicamente siempre los mismos pasos. O nos levantamos, ¿sí? Nos levantamos y la primera actividad que hacemos es la misma que hacemos básicamente todos los días, ¿sí? O pues no todos los días, sino la mayoría de los días, por decir así. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al cerebro no nos gusta cambiar. Y usted como administrador, pues ya lo sabe, ¿cierto? Es algo que el cerebro no nos gusta, nos dice, no, si a mí me estaba funcionando bien ese proceso, lo quiero seguir haciendo igual, ¿sí? No tengo por qué cambiarlo, como dice el dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer, porque el cerebro actúa de esa manera, ¿sí? No me gusta cambiar, ¿sí? Pero usted en su plan, en su actividad, tiene que realizar y adaptarse al cambio, ¿sí? Tiene que realizar, estar siempre pendiente del cambio. Y lo último, con lo que voy a terminar de explicar esta teoría de la contingencia, ¿sí? Siendo que todo siempre en contingencia. ¿Sí? No, siempre existe un celular que no acá, sí, no
escucha? Profe, no se le escucha. ¿Ahí me escuchan un poquito mejor? Ya mejoró, profe. Ya, listo, qué pena. Sí, me apareció un mensaje ahí, por eso les preguntaba. Listo, gracias. Verán, lo último, para terminar esta teoría, las empresas, toda empresa que venda productos o servicios, siempre está actuando en base a que va a suceder algo o no, ¿sí? Ahorita el ejemplo más claro pues es el de la pandemia, pero todas las empresas están pendientes de que suceda algo o suceda. Venta de celulares, ¿sí? Sí, pendientes de cuál es el celular para mirar si compro más nuevos, compro más antiguos, qué es lo que tengo que hacer. Parece que se me volvió a cortar, ¿no? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya, listo. Entonces, como les venía diciendo, siempre las empresas están ahí pendientes de que de estar actualizando sus productos o servicios o ver cómo los mejoran o ver cómo los complementan, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes como administradores. Darse cuenta de cómo yo le puedo minimizar ese impacto de cambio a las personas, teniendo en cuenta que puede suceder algo o no puede suceder algo en mi empresa. ¿Listo? Como decir, sale el nuevo celular. ¿Qué es lo que primero debe hacer una empresa? ¿Sí? ¿Qué es lo que harían ustedes si fueran dueños de una empresa de celulares y sale un celular nuevo? ¿Cuáles son las actividades que más o menos ustedes harían? Díganme. ¿Qué dicen? Tienen ustedes la tienda de celulares, ¿sí? Y están vendiendo celulares y salió un celular nuevo. ¿Cuáles son las actividades que ustedes deberían hacer? ¿Qué es lo primero que ustedes harían en base a Claro, esa? como publicidad, como propaganda, algo así. Muy bien, propaganda, publicidad. ¿Qué más? ¿Qué dice Viviana? Profe, la visualización del celular en la publicidad grande, el celular grandísimo y obviamente pues promocionar el celular apenas ingrese la gente. Muy bien, ¿cierto? Utilizar estrategias de venta para poder decir que el celular, que vamos a tener ese celular y lo vamos a vender, ¿sí o no? Pero me está pasando algo que no sabía que me iba a pasar, que lo esperaba. Por eso es algo, espero que suceda o que no suceda, ¿sí? En ese caso, siempre estoy pendiente de cómo yo mejoro mi producto o mi servicio, cómo lo puedo realizar en base pues, a las actividades internas o externas. ¿Listo? Entonces, alguien más va a decir, profe, yo haría, contactaría con mi proveedor para ver si ya le llegó o no le llegó. También es una actividad que se debe hacer, ¿sí? Todas las actividades que ustedes pongan en relación a algo que puede suceder o no puede suceder. ¿Listo? Para terminar este tema, las variables internas o externas, les hablaba principalmente, como decir, variables internas, tengo que tener muy bien calificados, conocer quiénes son mis trabajadores para ver si se pueden adaptar a esa contingencia o no. Y si no, capacitarlos o en la última opción, pues cambiarlos, ¿cierto? Les pongo un ejemplo muy claro, más o menos, pues me parece a mí, en esta situación, para que ustedes analicen por qué son importantes las variables internas. Les pongo el ejemplo, ahorita sucedió lo de la pandemia, nos afectó a la universidad. ¿Cuál es la variable interna principalmente que yo tengo que analizar? Yo diría los profesores, los tutores, ¿cierto? ¿Se pudieron adaptar o no se pudieron adaptar a la tecnología? ¿Tenían conectividad? ¿Sí? ¿Tienen internet? ¿No tienen internet? ¿Tienen las variables? Se puede trabajar o no se puede trabajar? Tengo que mirar si ellos pueden trabajar a través de una plataforma o cómo pueden ellos seguir dictando las tutorías. Variables internas. Variables externas. Que el Estado está diciendo, por ejemplo, que no se puede abrir la universidad
O que, un ejemplo, una situación hipotética, otra contingencia puede ser que digan, pueden abrir la universidad, pero con X condiciones de bioseguridad. Tenemos que adaptarnos y empezar a comprar lo que se necesite. Ya lo estamos haciendo, pero como les hago el ejemplo, como decir, empezar a comprar trajes, empezar a comprar esas cabinas de desinfección, en fin, esas cosas, para poder suplir esa contingencia, ¿cierto? ¿Qué actividades estoy yo realizando con mis fortalezas o debilidades y qué condiciones de amenazas u oportunidades tengo que analizar en situación de que pase o no pase algo en la empresa? ¿Listo? ¿Cuál es la actividad que vamos a realizar? Mínimo, tienen que poner de esta contingencia, perdón, del examen parcial, tienen que poner igual mínimo 2 situaciones en las que, dos procesos que esté cambiando su empresa para, en esta situación de la pandemia, que es lo más coherente ahorita analizar con la teoría de la contingencia. ¿Tienen de pronto alguna pregunta ahí? Les hago un ejemplo, les hago otro ejemplo con otra empresa, ¿qué dicen? O avanzo a la siguiente teoría. Para mí está claro, profe. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien más de pronto? ¿O continuamos? Está claro, profe, también. Listo, vale. Bueno. La siguiente teoría que vamos a ver, teoría del cambio estratégico, perdón, hago un paréntesis. Si alguien tiene alguna duda, de pronto le quedó algo no muy claro, pues me escribe por interno o pues me hace la pregunta, no hay problema. Por el WhatsApp. Bueno, teoría estratégica, cambio estratégico, la siguiente. La estrategia es la manera como la organización pretende alcanzar los objetivos, ¿sí? Teniendo en cuenta los recursos disponibles, su entorno interno y los cambios y el comportamiento externo, ¿sí? Entonces nos dice, ¿qué es la teoría del cambio estratégico? ¿Cómo yo me adelanto a ese cambio que va a suceder para que sea de manera estratégica? ¿Sí? Ya les voy a poner un ejemplo. Para desarrollar un cambio estratégico en la organización se requiere de un análisis del entorno externo, las situaciones actuales y las tendencias sociales, culturales, ambientales, tecnológicas, económicas, políticas, ecológicas, que falta aquí, y un análisis interno de las debilidades y o fortalezas, oportunidades y amenazas, que es lo que viene siendo un DOFA. ¿Listo? Este entorno también se tendrán en cuenta sus problemas, oportunidades, necesidades, deseos, ideas y sueños de los socios y sus colaboradores y el de la búsqueda de los mejores resultados para la organización. En otras palabras, la teoría del cambio estratégico nos está hablando de que las empresas siempre van a tener que cambiar, pero que ese cambio se busca que sea estratégico, o sea, que se mire a largo plazo, y en otras palabras, que me genere mejor beneficio del producto o servicio que estoy vendiendo en el momento, ¿sí? Como decir, les hago el ejemplo por ejemplo, puede ser como decir, en una panadería que se me viene a la mente que trabaja, como decir, viendo ejemplo, un tipo de torta, ¿sí? Pues me voy por esa rama de la panadería. Listo, estamos vendiendo un tipo de torta, ¿sí? Y pasa que me doy cuenta y salió un nuevo tipo de torta. Por ejemplo, que lo que están haciendo ahora, que es, Y es por la rosada es esa que tiene más precisión. ¿se escucha ahí bien? Menos velocidad. Sí, 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 sí. Sí, listo, verán, ¿no? Entonces, como decir, se está vendiendo un tipo de torta, por ejemplo, ¿sí? Y nos dimos cuenta que salió un chef y llegó e hizo otro tipo de torta, por ejemplo, solamente que sea de frutas, ¿sí? Y la gente lo está empezando, y la gente le está empezando a gustar. Cambio mi producto, ¿sí? Pero es un cambio estratégico. Digo, bueno, voy a empezar a dejar de hacer un poquito más de tortas y voy a traer esa torta nueva, ese producto nuevo, ¿sí? Para que genere mejor impacto en mi empresa. El cambio va a suceder, pero yo me estoy adelantando al cambio. En cambio, en la teoría de la contingencia, me preparo para algo que puede suceder o no puede suceder.
Más sin embargo, en la teoría del cambio estratégico, sé que va a suceder ese cambio y me adelanto a ese cambio. Traje el nuevo producto, ¿sí? Traje el nuevo servicio que estoy ofreciendo yo. Por ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que les puedo hacer para analizar la teoría del cambio estratégico. Me doy cuenta, yo tengo un restaurante, vendo almuerzos, ¿sí? Me doy cuenta que la gente está empezando a dejar de comprar los productos de carne, por ejemplo, ¿sí? La gente se está volviendo muy rápidamente vegetariana. Empiezo a implementar almuerzos vegetarianos, pero ya, inmediato, porque yo estaba viendo algo que se llama las oportunidades, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto como una oportunidad, algo que me va a generar mucha ganancia ahorita, sí, me va a generar mucha ganancia, como decir a futuro, perdón. Hago ese cambio ahorita, pero me genera mucho beneficio a futuro. Por ejemplo, como decir, ahorita estamos en esta situación de la pandemia, les hago el ejemplo. ¿Cómo yo podía sacar dinero de esto? El COVID comenzó en noviembre. ¿Qué era lo mejor que podíamos hacer? Una buena idea de negocios. Empezar a comprar trajes de bioseguridad, tapabocas de los normales y de los N95 en diciembre. Se me demoraban un mes en llegar de China, muy económicos, y en febrero, marzo que comenzó, los hubiera podido vender les hubiera podido sacar bastante provecho, ¿cierto? Eso es teoría del cambio estratégico. Sé que va a suceder algo, sé que se va a cambiar y se va a cambiar como sea, ¿sí? Tengo que utilizarlo como oportunidad de negocio. ¿Cómo yo le puedo sacar provecho a eso? ¿Sí? Hay algo en marketing que es el tema que yo manejo muy bien, que se llama una ley que dice, es mejor ser el primero que después adaptarse. Es mejor ser el primero en hacer algo. ¿Sí? Porque imagínense que ustedes hubieran comprado esos tapabocas o esas cosas de seguridad que se necesitan a precio de huevo que lo venden en China, porque como si en diciembre no se compraba muy costoso en relación a lo que se está comprando ahorita, hubiera sido una buena oportunidad de negocio, ¿sí o no? Eso quiere decir teoría del cambio estratégico. ¿Cómo yo lo puedo implementar en mi empresa? Sé que va a cambiar el mercado. ¿Sí? Se está empezando a cambiar el mercado, cómo yo me adelanto y aplico ese cambio antes que mi competencia lo haga. Y ahí lo hago pues con un análisis DOFA o un análisis PONDIS o el análisis, se me fue el otro nombre, ¿listo? El de sociales, culturales, tecnológicas, económicas y ecológicas, ¿sí? Pero bueno, esos análisis, ¿qué son? Simplemente hacer un diagnóstico. ¿Cómo está mi empresa? Lo puedo hacer con un DOFA, simplemente. ¿Cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas de mi empresa? ¿Sí? Y ahí veo qué es lo que debo mejorar. ¿Sí? Pero es una situación de la diferencia con la contingencia, como lo expliqué, es que me adelanto al cambio como oportunidad de negocio. En la contingencia me preparo para algo que puede llegar a suceder o no puede suceder y más o menos qué haría. ¿Sí? En cambio, en el cambio estratégico me adelanto algo para sacarle más provecho. Les pongo el ejemplo más o menos para que ustedes entiendan en la misma empresa que viene siendo la universidad y si alguien quiere lo hacemos de otro, de otra empresa. ¿Listo? Teoría de la contingencia, listo. ¿Qué fue lo que hizo la universidad en esta pandemia? Llegó y dijo, vamos a poner las tutorías por Moodle para que los estudiantes puedan seguir estudiando, tratando de conservar lo que más se pueda el concepto que quieren los estudiantes. ¿Sí? Tratando de conservar lo que más se pueda el concepto de los estudiantes, pero ya me adecuo a una plataforma. ¿Cómo aplico teoría del cambio estratégico en la universidad? Yo diría, bueno, hagamos un estudio de cuáles son las carreras que se están empezando a vender más, que la gente está estudiando más. Y hagamos un plan, solicitemos ante el ministerio que podamos ofrecer esas carreras. ¿Sí? Esa sería como teoría del cambio estratégico. Sé que la gente está empezando a comprar más un producto, le está gustando más un producto, lo aplico en mi empresa. Pero quiero ser de los primeros, o si no, si puedo ser el primero, mejor. Pero quiero ser de los que más rápido se adaptaron a eso. ¿Listo? ¿En qué otra empresa podemos hacer un ejemplo de teoría de la contingencia y teoría del cambio estratégico? ¿Quién me dice? ¿Cuál puede ser otro ejemplo? O un ejemplo de teoría de cambio estratégico. ¿Cómo más puede ser?
Profe, las personas que hacían la ropa, ¿no? Que trabajaban con ropa, generaron de una el cambio y empezaron a fabricar tapabocas. Y se fueron por el lado ya no hacer chaquetas, sudaderas, ni nada de eso, sino tapabocas y venderlos. Muy bien, ¿sí? ¿Ese qué sería? Teoría del cambio estratégico, ¿cierto? Estratégico, sí, estratégico. Bueno, listo. Muy bien, listo. Los que llegaron y dijeron de una, se hizo la pandemia, ¿sí? Se cerraron, se hizo como la cuarentena, perdón, y las empresas que de una llegaron y dijeron, se cierra la producción de ropa y hacemos tapabocas, hicieron cambio estratégico. Los que ya se dieron cuenta que no estaban vendiendo ropa y a los 15, 10 días dijeron, bueno, hagamos tapabocas, teoría de la contingencia. ¿Listo? Esa es como la diferencia, más bien en el tiempo en el que yo la aplico. Muy bien el ejemplo, Sandra, muy bien. ¿Quién más? Otro ejemplo de teoría de cambio estratégico. ¿Qué dicen? Profe, hay una marca de aguardiente, no sé si es de aquí de Nariño, pero en vez de fabricar ya aguardiente, empezaron a fabricar el alcohol glicerinado ya. Es una marca de aguardiente que la de aquí de Nariño, no me acuerdo cuál es. Ah, bueno, creo que es ron, creo que es ron de Caldas, creo, o es aguardiente nariño, pero sí, también lo escuché. Muy bien, Sí, teoría sí, del cambio ajá. estratégico. Se adelantaron porque pues, ya los bares, las discotecas, todo eso que son sus principales clientes, pues no están vendiendo. Entonces se adelantaron y siguieron con las ventas, listo. ¿Sí? Lo mismo en el ejemplo del tiempo, ¿no? Si lo empezaron a hacer de una, perfecto, cambio estratégico. Pero si lo hicieron ya cuando no tenían ventas, lo hicieron a través de la teoría de la contingencia. ¿Listo? No quiero decir que una sea más que la otra, sino que aplica más bien en la medida en que de tiempo y de situación que se aplique. Esta teoría de la contingencia es principalmente para catástrofes o riesgos de salud o naturales, y esta es para adelantarse al mercado. Listo. ¿Quién más? La última persona que me diga cuál puede ser otro ejemplo de teoría de cambio estratégico. Verán, les pongo como decir otro ejemplo que se me viene a la mente ahorita que la mayoría son mujeres, ¿sí? Creo que hace unos, no sé si recién o hace un tiempito salió como había como ese, el maquillaje para las mujeres y que llegó y crearon un producto para que sea resistente al agua, ¿sí? La persona que creó ese producto, teoría de cambio estratégico, porque dijo, bueno, las mujeres con agua o con la lluvia, no sé, llega y se les cae el maquillaje, ¿sí? Y no les sirve. Hay mujeres que necesitan y por cuestiones de trabajo, no sé, por gusto, quieren comprar ese tipo de producto. Lo hacemos. Y también, ¿quién más aplicó teoría de cambio estratégico? Los primeros que compraron esos productos y los empezaron a ofrecer, porque fueron los primeros que se adelantaron en el mercado en ese nuevo producto, ¿sí? Que a algunas mujeres les gusta, a otras no. Bueno, eso es indiferente, pero se adelantaron y aplicaron teoría de cambio estratégico y fueron los primeros. Otro ejemplo, el último. ¿Quién más? El último de teoría de cambio estratégico para poder explicarles ya el parcial. ¿Qué dicen? Que les quede bien claro. Bueno, pues me fallaron ahí. Pero listo, vamos entonces a explicarles el examen parcial. ¿Listo? Entonces, tenemos, ¿cuántas teorías tenemos? Tenemos cuatro teorías, ¿no? Burocracia, teoría estructuralista. Bueno, les hago una pequeña retroalimentación de
cada de ellas. Estaba mirando los trabajos, creo que estaban bien los trabajos, pero les hago la retroalimentación para todos. Teoría burocrática, ¿de qué se trata? Se trata de que todo debe quedar documentado, ¿sí? Debe quedar con un papel, que si usted va a hacer el proceso, como decir, de ventas, usted tiene que crear, para entregarle primero el producto a la persona, usted tiene que hacer una factura de venta, tiene que hacer un documento de salida del producto del almacén y un documento de entrega. Si usted hace esos 3 documentos, puede realizar la venta. Que quede constancia del documento, eso es teoría burocrática, que todo quede documentado. Teoría estructuralista, muy bien, que los hacía en los ejemplos, ¿sí? Que decíamos que era la teoría estructuralista, unir que las personas perfeccionen la estructura, ¿sí? Que se conozcan todos entre todos, y el hecho de que se conozcan todos entre todos, que tengan buenas relaciones laborales, ¿sí? Por ejemplo, que decíamos, ¿cómo mejoró las relaciones laborales? Listo, hagamos una reunión, ¿sí? Una reunión a fin de año, ¿listo? O no, a fin de año no, para hacer el ejemplo, digamos, hagamos la reunión el 30 de junio, ¿sí? Al finalizar el primer semestre. Y el 30 de junio hagamos unos bingos y hagámosles hacer un grupo, ¿sí? El grupo de los tigres, el grupo de las águilas, el grupo de las serpientes, ¿listo? El grupo de los leones. Se me viene a la mente esa idea, ¿listo? Pero que de ahí en adelante esos grupos sigan trabajando entre ellos para ponerles unas metas y generarles competitividad entre ellos, ¿sí? Les estoy haciendo una actividad para que se unan todos y les estoy haciendo que se una el vendedor la persona de fábrica, con la persona, no sé, con el financiero, como se pudiera hacer, que se creen grupos y que me respondan como decir por ventas o por procesos o por productos, en fin, por una actividad. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hice ahí? Los reuní que se lleven todos bien con el bingo, la actividad, y les puse una estructura de trabajo que se conozcan ellos para que respondan a las actividades. ¿Listo? Entonces, esa fue la teoría burocrática y la teoría estructuralista. Teoría de la contingencia la acabamos de explicar, ¿sí? Que las empresas estén preparadas para una catástrofe que puede suceder o no puede suceder. Y teoría del cambio estratégico, cómo me adelanto yo al mercado a través de unas actividades como las que acabamos de explicar. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad? ¿Listo? Van a coger una sola empresa, ¿sí? Una sola empresa, y le van a aplicar 2 procesos de cada una de las 2 teorías. ¿Listo? Diferentes de los que hicimos la anterior clase. 2 procesos de cada una de las teorías. Como decir, en teoría de la contingencia, ustedes van a decir, voy a hacer ese paréntesis ahí. Teoría de la contingencia, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Todo de su empresa. Cómo su empresa se está adaptando a la pandemia que está sucediendo en el momento. ¿Listo? Y teoría del cambio estratégico, ¿qué más le puede meter? Como decir, no siempre es cambiar el producto, sino también mejorar el producto o complementar el producto. ¿Listo? ¿Con qué? ¿O cómo? ¿Listo? Como decir otro ejemplo que se me viene ahorita a la mente, ¿qué es lo que estaba haciendo Movistar ahorita para cuando recién puso fibra óptica en Pasto? Estaba diciendo, metas el plan fibra óptica, le doy 2 meses gratis, pero le doy una tablet. No sé si a ustedes les llegó esa promoción o no, pero ahí se está adelantando al cambio, ¿sí? Está complementando que la gente dice, no, yo tengo bien mi ancho de banda. La gente se resiste al cambio, ¿sí? Pero este cambio le sirve más y le doy un premio, listo, ¿sí? Teoría del cambio estratégico. Entonces, esa es la actividad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O queda todo claro? ¿Qué dicen? Profe, dos procesos de teoría, 2 procesos de contingencia, 2 de cambio estratégico con la misma empresa. Sí, dos de teoría burocrática, 2 de teoría estructuralista, 2 de teoría de la contingencia y 2 de cambio estratégico con su empresa, donde usted labora. Como decir, ahorita me entero que Marvin no trabaja, escoja una empresa, la que usted quiera, y a la misma empresa le aplica el cambio estratégico. Los demás, en la empresa que trabajen.
¿Listo? Ok. Dos procesos. Y de la teoría de la contingencia, ya les estoy diciendo, lo vamos a hacer de cómo su empresa se está adaptando a la pandemia. ¿Listo? ¿Cuáles son los dos procesos que está realizando? Procesos muy buenos y muy claros, ¿listo? Porque se están haciendo muchísimos, me imagino, en la mayoría de las empresas. ¿Listo? ¿Alguien más de pronto alguna duda o algo más, Sandra, de pronto? ¿Alguien que les explique algún ejemplo de alguna? ¿O listo? Por mi parte, no más preguntas, profe. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, ¿hasta cuándo tienen para entregar el trabajo? El mismo plazo, hasta mañana a la medianoche para entregarlo. ¿Listo? Hasta mañana a la medianoche para que lo puedan entregar, lo puedan realizar bien. Espero que lo hagan hoy. Nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Listo, lávense las manos, recuerden. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, compañeros. Gracias. Gracias. Listo.